Las madrugadoras te cuentan lo que pasa en la ciudad. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Hoy vamos a conversar un tema que a muchos tal vez les genera un poco de estrés porque hay un poco de desconocimiento y por eso nosotras queremos hablar sobre este tema y es el pago de la patente municipal. Les quiero contar que ahora usted puede hacer este pago unificado y por eso está con nosotras ya Diana Arias. Ella es directora tributaria para conversar un poco más de. Primero le vamos a consultar quiénes deben pagar la patente municipal para que no se estrese y que usted vaya conociendo sobre este pago de este tributo que a veces se nos pasa por alto y luego ya nos llegan los mensajes de que tenemos que pagar la multa porque nos hemos olvidado. Así que ponga muchísima atención a esta entrevista. Diana, bienvenida a este espacio. Le saluda Daniela Ruiz, Estefanía Santillán. Coméntenos. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes debemos pagar la patente municipal? Claro que sí. Bueno, muy buenos días, Estefanía, Daniela. Un saludo también a las madrugadoras, a los y las madrugadoras, ¿no? Y saludos pues a MQ Radio. Bueno, realmente, efectivamente, lo que está establecido por el COTAD, quién debe pagar el impuesto de patente, son todas aquellas personas o sociedades que ejerzan actividad permanente en Quito, sean obligados o no a llevar contabilidad, ¿no? Sean nacionales o extranjeras, pero que tengan una actividad permanente en Quito. ¿Cómo definimos la actividad permanente? Al menos 183 días en el año, ¿no? Entonces, si es que se tiene, eso es más o menos 6 meses, ¿no? Entonces, si es que tiene ese número de permanencia, esos días con el RUC activo, 183 días, entonces está obligado a pagar la patente. Para las personas que no llevan contabilidad, personas o sociedades no obligadas a llevar contabilidad, pues el impuesto es de emisión y lo hicimos el 10 de julio. Las personas que llevan contabilidad y sociedades que llevan contabilidad, ellos tienen que seguir declarando, ¿no? Y declaran en el mes de junio, a lo largo del mes de junio, de acuerdo a su 9º dígito del RUC. Eso no ha cambiado. Pero para quienes no llevan contabilidad, el 10 de julio se hizo la emisión, ya no deben declarar el impuesto, sino únicamente hacer el pago de $15 por RUC. Es decir, quienes tengan RUC habilitado tienen que pagar este rubro. Efectivamente, y quien tenga el RUC activo, obviamente ahí ya existe una actividad económica que está vigente, digamos, ¿no es cierto?, en el cantón de Quito, y pues si es que cumple con este criterio de los 183 días, la persona, bueno, cuando inicia su actividad tiene la obligación de inscribirse en el registro RAED, en el registro de actividad para patente. Pero también la ordenanza 086 de 2024 dio al municipio la potestad de inscribir de oficio. Entonces, si es que la persona no se ha inscrito, el municipio le va a inscribir una vez que cumple estos requisitos de actividad permanente, ¿no? Entonces va a recibir la notificación, de hecho así lo hemos hecho este año, y varias personas y sociedades han recibido pues su notificación de que han sido inscritos ya de oficio en el registro RAED. Diana, es decir que quienes tengan habilitado el RUC y no sé, se me ocurre que tal vez en los últimos 6 meses ya no han ejercido ninguna actividad, igual tienen que pagar este rubro porque no cerraron el RUC y ese es otro problema que también a veces sucede que dicen, bueno, y como ya no estoy trabajando, no pasa nada. Pero el RUC está habilitado y hasta que el RUC esté habilitado van a tener que pagar este RUC. Es correcto, porque digamos, la base imponible del impuesto de patente no es la facturación, no es el ingreso, no son las ventas, sino el patrimonio, ¿no? Y en ese sentido, pues se presume que el patrimonio está presente para la actividad económica, que no haya facturado es otra cosa. Entonces, existe la presunción de que hay una actividad económica que está activa, está vigente en la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues, si tiene el RUC abierto y no ha hecho ninguna actividad y no la va a hacer, es mejor que ya lo ponga pasivo, lo cierre ante el SRI y así se evita justamente que se le siga haciendo la emisión futura de impuesto de patente. Diana, en ese sentido, ¿cómo ustedes verifican, por ejemplo, estos 183 días de actividad? Porque, claro, decimos, para las personas que están obligadas a llevar la contabilidad, ¿lo hacen a través de un cruce con el tema de facturación del SRI? ¿O cómo ustedes dicen, mire, ellos sí cumplieron o estos otros no? Claro que sí, se hace un cruce, efectivamente, nosotros tenemos un convenio con el SRI y recibimos la información catastral, ¿no?, del RUC. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos un cruce con las fechas de inicio, de cese o de reinicio de actividad. No la de facturación, porque como decíamos, el impuesto no está ligado a las ventas ni al ingreso, sino únicamente a que tenga la actividad en el cantón. Entonces, en ese sentido, pues
se contabiliza. Por ejemplo, si por primera vez abrió el RUC, los 183 días, ¿no? Calendario. Si es que hubo un reinicio, nos damos cuenta justamente, por ejemplo, tuvo actividad 2022 o hasta 2022 tuvo actividad, cerró todo el 2023, entonces 2023 no tuvo ningún día, no cumplió los 183 días, entonces no debería haber el pago de patente, en este caso todavía era declarativo, no tenía la obligación de declarar, pero sí hasta el 2022, y hay un reinicio en 2024, y tiene los 183 días, entonces si tiene esos 183 días desde ese reinicio de actividad, entonces cabe la emisión de patente, ¿no? Entonces, esa es la lógica para contabilizar estos 183 días y lo hacemos obviamente a través de nuestros sistemas, pero con información del SRI. Diana, aquí hay gente que a veces se pregunta, ¿no? A mí me toca, porque, digamos, hay gente que está dedicada a actividades que son comerciales, digamos, que vende productos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que se dedica a facturar por sus servicios? Digamos, un abogado, digamos, un comunicador social, ¿esas personas también están obligadas a pagar esta patente? Sí, el COTAD establece dentro de las personas, los sujetos pasivos, dice, bueno, quienes realicen actividades y describe actividad comercial, actividad productiva, incluso dice servicios profesionales, ¿no? Entonces, expresamente les establece como sujetos pasivos, entonces un abogado, un profesor, un contador, etcétera, tienen efectivamente la obligación, si es que cumplen este criterio de actividad permanente, la obligación de pagar, ¿no? El impuesto de patente. ¿Qué sucede con quienes no lo están haciendo? Porque le decíamos, ¿no? Fuera de micrófonos, a veces este tema tributario es un dolor de cabeza para quienes no lo conocemos, no sabemos cuándo nos toca, qué nos toca hacer, cuáles sí son obligaciones que nos corresponden. ¿Qué sucede cuando las personas que están ejerciendo estas actividades no se registran, no cancelan su patente? Claro, ese era un problema complejo porque nosotros teníamos, digamos, una brecha, o quienes no se inscriben en patente era el 30%, o sea, de los RUCs que había activos en Quito, el 30% no estaba inscrito. Esto se solventó, nosotros hemos hecho una emisión de patente a todos los RUCs de Quito activos que cumplan el criterio de actividad permanente, porque la ordenanza, la 086-2024 ya nos facultó hacer la inscripción de oficio. Entonces, la brecha de inscripción se ha eliminado, ¿no? Otro problema es la brecha de declaración, eso también se elimina porque lo que hacemos es ya emitir, nosotros determinamos como sujeto activo los $15 por RUC y la persona ya automáticamente tiene una obligación por pagar. Entonces, sí nos ha permitido justamente estos cambios de patente poder controlar esta proporción de personas que nunca se inscribían y por lo tanto no figuraban, estaban por fuera de todo el sistema de patente. Ahora ya son visibles y obviamente reciben la emisión del impuesto. ¿Y cómo la gente puede saber si está o no está en esta lista, no? Porque ¿a dónde puede ingresar? Tiene que ingresar a alguna página web y decir, mira, ¿será que ya me inscribieron? ¿Será que sí estoy obligado a pagar esta patente? Bueno, claro que sí. Nosotros hemos hecho en la inscripción una inscripción masiva previa a la emisión del 10 de julio y les notificamos por los medios de contacto que están registrados tanto en nuestras bases municipales como en las del SRI que se nos comparte con base en el convenio y recibieron, de hecho tuvimos personas acercándose o contactándonos pues por los diversos canales municipales para saber cómo era esto de patente. Ahora, ¿cómo saber? Pues lo que debe realizar la persona es entrar a la consulta de obligaciones, ¿no? Ahí va a poder verificar si no sabe su número de RAED o no se acuerda, pues por sus apellidos y nombres completos y en ese sentido pues va a poder verificar que ahí está el impuesto de patente emitido. De lo contrario, no cumple. Y si es que no cumple los 183 días, no le hemos inscrito de oficio. Entonces se le inscribirá cuando cumpla los criterios para pagar patente. Diana, pero aquí hay buenas noticias que contarle a la ciudadanía, porque ahora estamos diciéndolo, ¿no? Ay, sí, la patente, que solo tienen que pagar $15, pero esto es reciente, esto no era así. ¿Qué ocurría antes y qué pasó con esas deudas que ya estaban, digamos, registradas antes de la aprobación de esta ordenanza, que ahora sí te registra una sola patente independientemente del número de actividades económicas que tengas? Claro que sí. Bueno, antes era bastante complejo porque la persona primero tenía que declarar, tenía que estar pendiente para hacer sus declaraciones en el mes de mayo. Se declaraba por cada actividad económica y había una resolución que establecía cuánto tenía de base imponible y cuánto debía pagar cada persona por su actividad. Entonces había actividades que tenían una carga tributaria muy alta. Por ejemplo,
había actividades, por ejemplo, de tiendas, ya pagaban $20, pero si además, por ejemplo, tenías un negocio de comercio, pero además dabas así alguna actividad de servicios, pues esto se iba incrementando. Había personas que tenían cargas tributarias muy altas, más de $100, $400, ¿no? Y en ese sentido esto se simplifica haciendo, además de que si yo declaraba tardíamente, entonces la multa mensual del 3% sobre el impuesto causado, los intereses por mora. Esto no se ha eliminado lo de los intereses, pero ya no hay la multa porque ya no debemos declarar. Entonces, esto se simplifica al hacerle el impuesto de emisión y únicamente establecer los $15 por RUC, ¿no? Entonces, se hace una tarifa unificada y simplificada. Esto mejoró ampliamente. Ahora, quienes no habían declarado de años anteriores, pues eso continúan las reglas, ¿no? No puede ser retroactivo, entonces sí es necesario que se ponga al día, pero tuvimos también procesos de remisión. Entonces, efectivamente, en los resultados de la remisión lo que pudimos ver es que el principal impuesto donde recibimos la recaudación en remisión fue patente. Entonces, las personas, como nosotros ya hicimos también el proceso de comunicarles que tenían obligaciones pendientes, que ya se venían los cambios de patente, pues las personas se regularizaron, se pusieron al día en las obligaciones cuando todavía había que declarar y listas para la emisión de $15 del 10 de julio. Y bueno, antes de cerrar, Diana, es importante, estamos aquí porque precisamente hasta diciembre pueden pagar la patente, pero lo importante es que lo hagan antes de ese periodo para que no se dejen acumular al último mes del año. Sí, efectivamente, muchas gracias, Daniela. Lo que buscamos es que el ciudadano pues cumpla con su ciudad, se ponga al día, esté tranquilo antes de finalizar el año, no deje para el último, si bien es cierto el impuesto puede pagarlo hasta el 31 de diciembre y evitar los intereses que empezarían desde enero. Lo que buscamos es que, dado que es una cuota, ¿no es cierto? Un pago no es muy amplio, obviamente entendemos la realidad económica de todos, pero que pueda hacer el esfuerzo para ponerse al día antes de concluir el año, ¿no? Esto ayuda obviamente a los recursos que recaudaremos como municipio para las diversas competencias que debe ejecutar, ¿no? La municipalidad, pero además también para que pueda cerrar el año sin esta preocupación de que si es que por algún motivo me descuide y no pagué hasta el 31 de diciembre, desde enero ya empieza el recargo de interés y obviamente también el cobro coactivo. ¿Y los canales de pago son? Obviamente los canales que mantenemos como municipalidad, pues a través de la consulta de obligaciones, servicios.quito.gov.es, tiene el botón de pagos una vez que ingresa en la orden de cobro, ¿no es cierto? La orden para el pago referente a patente y pues puede hacerlo con tarjetas, débito, crédito, también puede con el número de la orden de pago pues hacerlo a través de banca web o incluso presencialmente en cualquier institución financiera. Perfecto, muchísimas gracias a Diana Arias por esta información. Es importantísimo que usted haga este pago de la patente municipal. Vaya entonces a la página de servicios del municipio de Quito, ahí usted consulte si está obligado a hacer este pago y haga casito, pague su obligación tributaria con la ciudad. Hemos dialogado con Diana Arias, directora tributaria del municipio de Quito. Muchas gracias. Gracias. Son ya las 6 de la mañana con 57 minutos.